El visitante nocturno. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto desde que me mudé a este apartamento. Era pequeño, sencillo y algo viejo, pero era perfecto para mí. Vivir sola era una experiencia nueva, y aunque a veces me daba un poco de miedo estar completamente sola en las noches, vaya que estaba disfrutando la independencia. Sin embargo, no pasaron muchas semanas antes de que empezara a notar algo que no estaba bien. Todo comenzó con cosas pequeñas. Por ejemplo, me despertaba en la madrugada sintiendo una incomodidad extraña, como si alguien me estuviera observando. Me levantaba, revisaba la habitación, pero no había nada fuera de lugar, o al menos casi siempre. Una mañana me di cuenta de que la puerta del armario estaba entreabierta y lo raro es que yo siempre me aseguraba de cerrarla antes de irme a dormir. Intenté ignorarlo y me dije que probablemente era el aire o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, alcancé a escuchar un ruido. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el suelo del pasillo. Me levanté temblando, pensando que se había metido alguien, pero no encontré nada. Aún así no pude quitarme la sensación de que algo me estaba acechando. La primera vez que lo vi fue una semana después. Era de madrugada como cualquier otra, pero me desperté abruptamente sintiendo que algo estaba mal. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. Podía mover los ojos, pero nada más, y fue entonces cuando lo noté. Una figura encapuchada estaba sentada al borde de mi cama. No se movía y no hacía ruido, pero sabía que estaba ahí mirándome. No podía ver el rostro, pero el vacío de esa capucha era peor que cualquier expresión humana. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar e intenté gritar, pero no pude. Después de lo que parecían horas, pero probablemente fueron solamente unos minutos, esa figura simplemente desapareció. Pude moverme de nuevo, pero estaba empapada en sudor frío. Pasé el resto de la noche con las luces encendidas repitiéndome que había sido parálisis del sueño, y que lo que había visto no era real, pero algo dentro de mí sabía de que no solamente era eso. A partir de esa noche las visitas fueron más frecuentes. A veces la figura parecía sentada y otras veces estaba al pie de mi cama. Nunca se movía ni hacía ruido, pero su presencia era tan pesada que apenas podía respirar. Intenté buscar explicaciones en internet y encontré relatos de otras personas que habían experimentado algo parecido. La mayoría lo atribuía a la parálisis del sueño. Me sentí un poco aliviada hasta que leí un comentario que decía: si la figura se inclina hacia ti, no la mires a los ojos. Esas palabras me helaron, porque aunque no había visto los ojos de la figura, sentía que tenía algo detrás de esa capucha, algo que me estaba observando y esperaba el momento adecuado para acercarse. Mientras más pensaba en esta figura, más detalles de mi infancia volvieron a mi mente. Recordé que cuando tenía 8 años mi familia vivía en una casa antigua que siempre me había dado mala espina. El pasillo que conectaba mi habitación con el baño era largo y oscuro. Siempre me aterraba cruzarlo, especialmente por las noches. En aquel tiempo había un sueño recurrente que me atormentaba. En el sueño me encontraba en ese mismo pasillo, pero estaba más oscuro de lo normal, como si la luz nunca hubiera estado ahí presente. Al final del pasillo estaba su figura encapuchada. No decía nada, pero su sola presencia me atemorizaba. Recuerdo haberle contado a mi madre sobre los sueños. Ella me acariciaba la cabeza y me decía que solamente era mi imaginación, pero que una vez la escuché hablar con mi abuela cerca de mí. No sabían que estaba escuchando, pero recuerdo que mi abuela dijo algo extraño. Esas cosas no vienen de la nada. Tal vez la niña trajo algo. Nunca entendí a qué se refería y con el tiempo los sueños se desvanecieron. Pero ahora al ver de nuevo esa figura en mi habitación sentí que el pasado había vuelto. Lo peor de todo es que nunca entendí por qué me pasaba a mí, qué había hecho para traer algo así. Decidí grabarme mientras dormía porque necesitaba respuestas. Mi mente estaba hecha un caos y ya no sabía lo que estaba viendo, si era real o un producto de mi imaginación. Coloqué el teléfono en el escritorio apuntando directamente a mi cama.
Dejé una lámpara tenue encendida porque aunque no quería admitirlo, dormir completamente a oscuras ya no era una opción. Esa noche al acostarme sentí una mezcla de miedo y anticipación. Quería saber si lo que veía era cierto, pero al mismo tiempo temía confirmar que no estaba sola. Traté de dormir aunque el silencio del apartamento era insoportable. Al día siguiente revisé la grabación en cuanto desperté. Durante los primeros minutos no pasó nada extraño. Me veía moviéndome de vez en cuando y cambiando de posición. Todo parecía relativamente normal hasta que llegaron cerca de las 3 de la madrugada. En el video vi cómo mi cuerpo se ponía completamente rígido, como si estuviera congelada. Mis manos estaban tensas apretando las sábanas y entonces lo vi. Una sombra apareció en la esquina de la habitación cerca de la puerta del armario. Era alta y delgada con una capucha cubriendo su rostro. La figura no caminó, simplemente apareció más cerca de la cama en un salto casi imperceptible en la grabación. Era como si la cámara no pudiera captar completamente su movimiento. La figura se inclinó hacia mí y su rostro quedó centímetros del mío, pero no había un rostro propiamente dicho. Era una especie de negrura que pareció absorber la luz de la lámpara. En ese momento un ruido extraño surgió en el video, un crujido bajo y constante que se hacía más fuerte a medida que la figura se acercaba. Lo más aterrador fue que mientras la figura se inclinaba mi boca comenzó a moverse. No podía escuchar lo que decía, pero parecía que estaba murmurando algo que definitivamente no recuerdo haber dicho. Paré el video de golpe porque ya no podía más. Mi corazón latía con fuerza y mis lágrimas comenzaron a rodar con fuerza. No podía quedarme sola en ese lugar. Desesperada busqué ayuda en foros y grupos de redes sociales. Muchos me dijeron que debía limpiar la casa, pero una persona me recomendó una medium que decía era muy efectiva. No tenía muchas opciones, así que la contacté. Esta mujer tenía unos 60 años y llegó a mi apartamento al día siguiente. Apenas cruzó la puerta, se detuvo y cerró los ojos. Su rostro se contrajo como si hubiera olido algo podrido. Aquí hay algo muy pesado, hija. Esto no es un espíritu cualquiera, dijo con una voz grave. La observé mientras caminaba por mi apartamento murmurando palabras. Se detuvo frente a una habitación y tocó la puerta del armario. Aquí es donde se concentra la energía. No está siendo visitada. Esto no viene de afuera. Esto viene contigo. Me quedé helada porque no sabía qué significaba eso. Esto no es algo que apareció de la nada. Es una manifestación de algo que llevas contigo desde hace mucho tiempo. Tal vez desde que eras pequeña. ¿Recuerdas algo que te marcó o algo que te asustó profundamente? Ese miedo creció contigo. Le hablé de mis sueños, de la niña, de la figura en el pasillo. La medium asintió lentamente. Esa figura no es un ente común. No tiene forma propia y toma la forma de lo que más te aterra. Se alimenta de tu miedo. Si sigues dándole espacio, seguirá creciendo. Me dio un talismán pequeño hecho de algún tipo de madera y cubierto con símbolos tallados a mano. Creo que era algún tipo de runa o algo parecido. Esto te protegerá, pero tienes que enfrentarlo. Si huyes, te va a seguir porque está atado a ti. Le pregunté cómo podía enfrentarlo y la medium me miró con seriedad. La próxima vez que aparezca, no te dejes dominar por el miedo. Háblale con fuerza. Dile que no tiene poder sobre ti. Pero ten cuidado, porque si dudas o si vacilas, lo harás más fuerte. Antes de irse, quemó un poco de incienso y dejó un cuenco con sal en la entrada de mi habitación. Recuerda que su fuerza viene de tu miedo. No se lo entregues tan fácilmente. Esa noche fue diferente desde el principio. El aire en mi apartamento estaba denso y pesado. Sentía un hormigueo en la piel como si algo invisible estuviera observándome desde cada rincón. A las 2:45 de la madrugada apagué mi celular y me senté en la cama con el talismán en la mano. Me repetí a mi mente las palabras de la medium. No le tengas miedo, es lo único de lo que se alimenta. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, el ambiente cambió de golpe.
El aire se volvió helado y una sombra comenzó a formarse al pie de la cama. Primero fue solamente apenas su contorno, pero en cuestión de segundos la figura estaba ahí alta e imponente, con la capucha cubriéndole su rostro. No se quedó quieta esta vez. Dio un paso hacia adelante y luego otro. Cada movimiento hacía crujir el suelo como si fuera algo realmente pesado. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, pero no aparté la mirada. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con la voz temblorosa. Esa cosa no respondió, pero de la capucha salió un sonido, algo entre un susurro y un crujido, como si miles de voces intentaran hablar al mismo tiempo. La figura se inclinó hacia mí y recordé el comentario del foro. No la mires a los ojos. Cerré los ojos con fuerza y apreté el talismán en mi mano. No tienes poder sobre mí, grité con toda la fuerza que pude reunir. La figura se detuvo y el sonido paró y por un momento todo quedó en silencio. Pero después sentí algo todavía más aterrador. Una presión en mi mente como si intentara invadir mis pensamientos. Me concentré en una sola idea, que era no dejar que me controlara. La presión desapareció de golpe como si algo hubiera sido arrancado de raíz. Abrí los ojos y la figura ya no estaba. La habitación parecía más brillante, como si una sombra invisible hubiera sido removida. Me desperté al día siguiente sintiéndome extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso que había llevado toda mi vida. Empaqué mis cosas y decidí mudarme a otro sitio. Estaba convencida de que todo había terminado, pero no fue así. Una semana después, mientras estaba cepillándome los dientes frente al espejo, noté algo extraño. Por un segundo juraría que vi un destello negro detrás de mí, como si alguien estuviera parado en el pasillo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Desde entonces me ha pasado varias veces. A veces veo reflejos, a veces en sueños. La figura no se ha mostrado completamente de nuevo, pero siento que sigue ahí esperando. Tal vez no la vencí completamente, pero la hice retroceder por un tiempo. Ahora sé que no puedo escapar de esto. Es algo que ha estado conmigo desde siempre y algo que de alguna manera forma parte de mí. Y aunque intento no tener miedo, algunas noches no puedo evitarlo, porque sé que ella sigue ahí al acecho en las sombras.